Entonces hoy día lo que vamos a trabajar es también considerando la temática de esta unidad que es el amor, pero le vamos a ir dando algunos matices con el tema de la narración, ¿ya? Que la narración no es un tema nuevo, pero siempre se va a ir complejizando un poco más a medida que pasen los años. Entonces, incluso ustedes cuando estén en segundo medio, probablemente van a volver a retomar este punto, porque es algo que se repite, pero se le va dando mayor complejidad, ¿ya? Entonces, eh, para esta semana dice aquí que el objetivo es reconocer al narrador de un relato utilizando estrategias de comprensión. Entonces, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes qué recuerdan de esto, probablemente me van a decir que saben lo que es un narrador y tal vez recuerdan algunos. Por ejemplo, Josefa, ¿te acuerdas de algo relacionado con esa palabra, narrador? Era el que relataba la historia. Exactamente. ¿Te acuerdas de alguno por casualidad? Omnisciente, conocimiento relativo, testigo. Exacto, muy bien, ¿ya? Eso es, a eso vamos a llegar hoy día, a profundizarlo un poco más y hacer una actividad después hacia el final con Kahoot. Por eso dejé ahí un mensaje para que descarguen la aplicación, bueno, ya no sé si la descarguen ahora, o se metan a la página www.kahoot.it, pero eso al final. Entonces, primero vamos a partir recordando que existe un fenómeno, cierto, importante en la literatura, que es la ficción. Y que la ficción, en algún momento, cuando tuvimos en sexto básico, lo comenzamos a trabajar, seguramente en séptimo también lo hicieron, y hablar de ficción es hablar de todo aquello que está escrito e imaginado por la mente de un autor, ¿ya? Todo. Si yo leo un libro, como ustedes lo hicieron, que fue Ana Frank en su momento, en séptimo básico, que es un libro basado en un hecho histórico, que tiene un contenido cierto real, yo puedo decir que ese libro no es de ficción, pero también, ¿cierto? Es ficción, porque hay alguien que tradujo o llevó al papel, ¿cierto? Esa historia y que la terminó contando como una suerte de diario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aunque parezca real la historia, yo tengo que decir que siempre y todo lo que se escriba es ficción, porque esto está tratado, ¿cierto? Sacado de la mente de un autor que lo lleva al papel. Entonces, dice aquí que todas estas ficciones construyen o arman un mundo posible, que es el mundo narrado, que después posteriormente se encarga el autor de elegir qué narrador lo va a contar. Donde hay tiempo, donde hay personaje, donde hay espacio, donde hay narrador, pero que en cualquier caso, cualquiera sea cierto el mundo, por ejemplo, una historia fantástica como la de Alicia en el País de las Maravillas, que es muy fantástica, ¿cierto? Muy ficticia, yo podría decir que obviamente es ficción. Y si la comparo con otra, como el que están leyendo ahora, que es El viaje de la marmota, parece súper real la historia, porque es una historia que puede narrarse en cualquier parte del mundo con una niña, ¿cierto?, que tiene una enfermedad y que yo puedo decir no es una historia real. Sí, puede parecer real, ¿cierto? Porque el autor lo quiso así, pero esa historia también es de ficción, así que atentos con eso. ¿Qué es lo que yo hago con historias como, por ejemplo, se me fue la idea? ¿Qué es lo que yo hago con historias como, por ejemplo, El viaje de la marmota? Establezco un pacto de verosimilitud. Y en algún momento también lo vimos, y esto es para recordarlo, la verosimilitud es cuando yo acepto todo lo que el libro me presenta a mí, sin la necesidad de que yo, como lector, esté cuestionando lo que estoy viendo, ¿ya? Eh, ¿Alguien recuerda, por ejemplo, una historia fantástica que tenga elementos muy diferentes a la realidad? Que me pueda decir ahora, por ejemplo, cualquier libro que hayan leído en sexto, en quinto, que sea una cuestión muy fantástica o que hayan leído por sí solos, o una película incluso, cualquiera. Vamos, 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 sin vergüenza porque la clase se basa en la interacción y si estamos con Potter, vergüenza, ¿cuál? Harry Potter. Ya, Harry Potter. Bien, tomamos ese ejemplo. J.K. Rowling es la escritora de este texto, ¿ya? Que alguien obviamente lo llevó a la pantalla del cine. Yo, como lector, como cierto, me pongo a leer Harry Potter, por ejemplo, en la primera temporada, y nunca en mi mente estoy cuestionando que, chuta, cómo atravesó una pared.
o cómo hizo que se saliera volando con una escoba, creo, desde la casa de sus tíos, si no me equivoco, en esa primera temporada. Ya, no, es imposible, yo creo que no, no me gustó, la voy a dejar de ver porque es muy fantástica para mí. No, si yo me siento a ver una película, si yo me siento y me acuesto, ¿cierto?, a leer un texto, no voy a estarlo cuestionando. Y a eso es lo que nosotros estamos en este momento denominando como un pacto de verosimilitud, ¿ya? De establecer un pacto entre uno y otro, ¿cierto? Así como que si tú me presentas esto, yo no lo voy a cuestionar y lo voy a aceptar tal como es, ¿ya? Ese es como nuestro punto de partida para la clase del día de hoy. Esto es demasiado, ¿cierto?, extenso, obviamente no lo vamos a leer, pero la verosimilitud también tiene mucha importancia. Hay alguien que tiene su micrófono encendido por ahí, y ahora empezaron a llegar todos atrasados. Espérenme un poquito. 1, 2, 3. Ese es el timbre que suena por si acaso cuando empiezan a llegar personas. Para que silencien su micrófono, porfa, los que van llegando. Ya, la verosimilitud obviamente no tiene que fallar porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo El viaje de la marmota y resulta que en El viaje de la marmota aparece un conejo en el hospital y le habla... Sí, pues es la primera lista. Y le habla a la protagonista ese conejo en el hospital, ¿sería algo lógico? No. Pero sí sería lógico que en un mundo diferente, los conejos, en otra historia, estoy hablando, por ejemplo, en Alicia del País de las Maravillas, los conejos hablen con otros animales. Obviamente eso sería lógico en esa historia, porque tiene una propia realidad, un propio mundo, ¿ya? Pero no sería lógico que alguno de esos elementos de ese mundo se trasladara, por ejemplo, al viaje de la marmota, porque no tiene mucha relación lo que nos muestra el viaje de la marmota con la historia de Alicia del País de las Maravillas. Entonces, ese es el pacto de verosimilitud, pero para que funcione tiene que ser coherente, ¿ya? Por eso aquí el tercer párrafo dice, la verosimilitud del relato falla cuando algún elemento nos parece ajeno al mundo ficticio. Y ahí sale el ejemplo incluso. Podemos aceptar sin problemas que los animales hablen en Alicia el País de las Maravillas, pero nos costaría asimilar que Alicia se topara con un equipo de superhéroes o una nave espacial. Obviamente, ¿cierto? No hay ninguna coherencia entre ellos. ¿Ya? Y ahí es lo importante, la importancia, perdón, radica en eso de la verosimilitud. Ahora sí ya vamos a pasar directamente a lo que vamos a ver desde hoy y por al menos 2 o 3 semanas más que vienen, que son elementos de la narración. Y ojo, les vuelvo a repetir, es libro, ¿cierto?, que tienen que leer. Es importante que lo vayan leyendo porque nosotros fijamos una fecha de una actividad. ¿Alguien recuerda cuál es esa fecha y me la pueda decir ahora, por favor? El 20. Exacto, 20 de julio. muchas gracias. Por último, sé que van atentos. Ya, el 20 de julio, así que atento. Puede que la cambiemos, pero eso va a ir variando. La próxima semana yo les estaría avisando, ¿ya?, de este libro que viene, que es El viaje de la marmota. Bien, vamos, dice ahí, activar conocimientos. Y voy a necesitar ayuda y por eso necesito que en este momento voy a avanzar. Isabel Agüero, ¿estás por ahí? Sí. Ya, Isabel, necesito que me leas el siguiente texto muy rápidamente y sin detenerte. Bueno, pausando obviamente las comas y los puntos. Vamos. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se le ofreció al pobre, pero este lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues? Le preguntó sorprendido al hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. Ya, bien, una historia cortita, ¿cierto?, titulada El dedo. Si yo hiciera esta pregunta a don Benjamín Urrutia, ¿qué elementos del género narrativo puedes reconocer en este relato cortito? Si te acuerdas de algún elemento, por ejemplo, la Josefa nombró al principio los narradores, ya ese es un elemento. ¿Qué otro elemento tienen las historias?
No me acuerdo. Pero elementos que yo puedo encontrar, por ejemplo, en esta historia del dedo, en el viaje a la marmota, en Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué puedo encontrar comunes en todas las historias? ¿No te acuerdas? No. Ya. Yo puedo encontrar, por ejemplo, un hombre pobre, ¿qué sería? Pregunta para la Carolina. ¿Qué sería un hombre pobre en esta historia? Como elemento. El protagonista, Ya. O, de alguna manera, ¿cierto? Personajes. O sea, en este caso el hombre pobre. A un antiguo amigo también serían los personajes. Bien. Si yo pongo en verde esas tres palabritas, Marcelo, en su camino. El ¿Qué ambiente, exactamente? O el espacio o el lugar. Muy bien. Si yo pongo... No, nada más. Ahí tenemos eso. Los personajes, el espacio y el lugar en este caso. Tiempo, es muy cortita la historia, ¿cierto? Que también es un elemento de las narraciones. Y en este caso dice que el narrador relata en tercera persona y no participa de los hechos. Porque todo el rato dice, un hombre pobre, este hombre tenía un poder, el amigo tocó un león, el amigo insistió y en ningún momento es como que estuviera dentro de la historia. Ojo ahí porque ese narrador está en tercera persona y está contando la historia desde fuera. ¿Ya? Ahí dice, tenía, tocó, contestó el otro. Es decir, nunca se relaciona directamente con la historia, pero sí es como si estuviera arriba mirando lo que abajo sucede y ahí empieza a contar. Bien, entonces, en primer lugar yo tengo que decir, para que se recuerden aquellos que no se acordaban, ¿cierto? Que las narraciones tienen algunos elementos comunes. Por ejemplo, los personajes, que son los seres que hacen la historia avanzar, el espacio, ya que habían hartos tipos de espacio, pero en este momento lo conocemos como espacio, el lugar físico donde ocurre la historia, el narrador, que es la voz que los cuenta, y el tiempo y los acontecimientos, que el tiempo es dónde ocurre cuándo ocurre la historia, ¿ya? Cuánto dura ese momento, y los acontecimientos que serían las acciones. Ese es el mundo narrado, y yo me puedo encontrar con eso, con ese esquema en todas las historias. Entonces, por ejemplo, alguien me podría decir, ¿dónde voy? Me perdí aquí un poquito. Acá. ¿Dónde transcurre el viaje de la marmota? Para irlo relacionando con la historia. Eh, es en un ¿Santiago? hospital, po, en Ya, Santiago, ¿y de dónde viaja ella? De, de un valle, algo así, no me acuerdo sí, bien. del Valle, algo así. Ya, es un lugar del norte de Chile y ella tiene que viajar a Santiago para hospitalizarse. Ya, entonces ahí yo tendría, por ejemplo, el espacio. Los personajes, evidentemente, es la muchacha, ¿cierto?, que se traslada con su madre y hay un niño que va también a mover un poco la historia de ella en el hospital. ¿Cómo se llama ese niño? ¿Alguien lo recuerda? ¿O alguien ya lo leyó? Paulo. Paulo, excelente, ¿ya? El narrador, ahí tendríamos que ir revisando parte por parte para ver qué narrador cuenta esta historia, y el tiempo, bueno, ya habría que revisarlo también en profundidad para determinar en qué momento ocurre este relato, ¿bien? Entonces, este esquema es aplicable en cualquier historia, ¿ya? Y hoy día nos vamos a centrar solamente en lo que significa un personaje, o sea, un elemento, perdón, en particular, que es el narrador. Primero es recordar esta diferencia básica, ¿cierto? Que nosotros nos enseñan desde chiquititos, es que el autor no es la misma persona que el narrador. El autor crea, el narrador cuenta. El autor es real, el narrador es ficticio, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que recordar para tener súper claro. Lo que sí hace el autor, y que es muy importante, es al momento de escribir, tomar una decisión que es fundamental para el resto de la historia, y es decir, ¿qué narrador voy a ocupar para contar lo que quiero escribir? ¿Ya? Entonces ahí puede elegir 4 tipos de narradores, 2 que van a estar dentro de la historia y 2 que van a estar fuera de la historia. Y todos ellos tienen un conocimiento diferente de esa historia.
Entonces, por eso el narrador toma, perdón, el autor toma esa decisión súper importante porque permite darle continuidad, ¿cierto?, al relato y también para que obviamente cada narrador tome posición de su lugar en la historia y pueda contarnos de alguna manera diferente a la otra. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a partir con lo que es el narrador. Como dijo la José al principio, el narrador es la voz interna, ficticia, que relata los sucesos en una historia. ¿Qué hace un narrador al momento de contar? ¿Ya? Destaca algunos hechos y oculta otros. Describe a algunos personajes y a otros no. A veces el narrador tiene la capacidad de pensar, de contarnos lo que los personajes piensan, sienten o dicen, ¿ya? O cuando también incluso el narrador les puede ceder la palabra, es decir, aparece ese guión al momento de un personaje que tiene que hablar, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que el narrador en primera instancia puede adoptar o puede tomar dos perspectivas. Esto es súper, súper importante, ¿ya? Un narrador puede ser externo, es decir, afuera de la historia, y el otro va a ser, por lo contrario, ¿cierto?, interno, y se va a alojar dentro de la historia. Y esos cuatro, porque son dos y dos externos y dos internos, y esos cuatro son los que vamos a trabajar el día de hoy, que en realidad es como una especie de recuerdo de lo que ya conocían ustedes del año pasado, y por eso los invito a ir recordando al menos algo de lo que ya pueden saber, y si lo saben obviamente hay que profundizarlo, y aquel que no lo sepa es el momento de enrilarse en esta distinción de los narradores. Y aquí vienen explicados, obviamente para no hacerlo tan extenso, no los vamos a revisar uno por uno, pero este material, yo estoy grabando la clase, así que para que cuando los haga participar, queden ahí bien parados. Esa grabación de la clase va a quedar en Classroom, este material va a estar en el PowerPoint para que después lo puedan revisar con más calma, por si algo no les queda pendiente, y lo que aquí podamos hacer, lo vamos a retomar sí o sí en las clases que vienen. Ya eso se llama retroalimentación para que vayamos consolidando algunas cositas. Pero es importante aquí que nos detengamos en este mapa. Y Benja Delgado, ¿me puedes ayudar a leer qué significa un narrador externo, por favor? Narrador externo. No participa en la historia y narra el acontecimiento en tercera persona. Ya. Puede ser omnisciente y objetivo. Muy bien. Matías Fernández, ¿me puedes decir qué significa omnisciente y compararlo con el conocimiento relativo, por favor? De que el omnisciente sabe todos los pensamientos de los protagonistas, de los personajes, y el conocimiento relativo solamente sabe lo que está pasando en la historia, Ya, y súper no bien. dentro de ella. Excelente. Ahí sus compañeros nos dijeron, ¿cierto?, claramente que existe una primera parte que está al costado de nuestra pantalla, el costado izquierdo, que es el narrador externo. Así lo vamos a conocer, o como la tipología externa, que incluye a dos. Uno que sabe todo, y cuando digo todo es absolutamente todo, y el otro es como un relator de fútbol, como, no sé si conocen, ubican a Claudio Palma, el que relataba los partidos de la selección chilena. Por ejemplo, ahora que incluso los están repitiendo los domingos los partidos de la Copa América y todo ese tema, ya, cuando un relator de fútbol se ubica en una cabina superior de un estadio, él relata por la radio o por la televisión un partido de fútbol. Él, ¿qué narrador sería de estos dos? ¿Omnisciente o conocimiento relativo? Conocimiento relativo. Ya, bien. Es un conocimiento relativo porque está ubicado como en una cabina, arriba, ¿cierto?, mirando una historia que sería el partido de fútbol, y no puede contar lo que, por ejemplo, un personaje o un futbolista en este caso está sintiendo en el momento de meter un gol, por ejemplo. No puede hacerlo, pero sí puede contar... Cristiano estaría nervioso antes de meter ese gol. Algo así. Ya, eso no lo puede hacer el señor relator, el señor conocimiento relativo. Solo lo podría hacer un narrador omnisciente, pero en ese caso de un estadio de fútbol sería algo muy fantástico, ¿ya? Pero el objetivo o el narrador objetivo o el conocimiento relativo es algo así, ¿ya? Relata, cuenta solo lo que puede ver y no conoce la perspectiva de los personajes, es decir, no conoce los sentimientos, no conoce las emociones,
ni todo lo que puede suceder dentro de la mente de un personaje. Lo que sí lo puede saber el omnisciente, ¿ya? Lo importante de esto es que, como dijo el compañero al principio, cualquiera de estos dos, o sea, conocimiento relativo u omnisciente, ninguno está participando de la historia. Todos están fuera, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora pasamos al otro. Antonia Hernández, ¿me puedes contar? Bueno, ahí ya tienes el cuadrito, ¿cierto? Leerme un poquito el interno y leer también la división de protagonista o testigo. ¿Leerla o contármela con tus palabras? El narrador interno participa en la historia y generalmente narra en primera persona. ¿Tengo que decir la diferencia entre protagonista y testigo? Sí. El narrador protagonista es el que es el protagonista de la historia, que cuenta su historia y todo lo que le va pasando. Y el testigo es alguien secundario que explica y cuenta lo que pasa al protagonista. Exacto. Ahí está, esta es un poco confusa y es la que en otro año, por ejemplo, en otros años ha causado un poco de problema, porque es muy parecido, ¿ya? Aquí ambos están dentro de la historia, pero uno es el más importante, ¿ya? Y en este caso es el que tenemos ahí con el nombre de protagonista, mientras que el testigo, como dijo su compañera, participa de la historia, es decir, está dentro, igual que el protagonista, pero el testigo no tiene tanta importancia y es como un personaje secundario que cuenta dentro de la historia de otro personaje que es más importante que él. Por eso se le llama testigo, pero ambos están, como dijo su compañera, dentro de la historia, ¿ya? Y por eso se les conoce con el nombre de internos. Como les digo, este cuadrito va a quedar ahí en el PowerPoint para que después lo puedan revisar con más calma. Vamos avanzando. Vamos a empezar a practicar entonces. Atentos ahí los que están sin cámara porque igual les voy a hacer algunas preguntas. Entonces voy a comenzar con la Sofía Solís. Atenta, encienda su micrófono por favor. Vamos a leer un fragmento de una historia cortita. Necesito que la Sofía lo lea en voz alta y después lo vamos a comentar. Vamos. ¿Servirá de algo, se preguntó Alicia, dirigir la palabra a este ratón? Las cosas son tan extraordinarias aquí abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar. Así pues, Alicia empezó a decirle, «Oh, ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro lado. Oh, ratón». Alicia pensó que este modo sería el correcto para dirigirse a un ratón. Nunca se había visto antes en una situación parecida, pero recordó haber leído en la gramática latina de su hermano el ratón. Del ratón al ratón para el ratón. ¡Oh, ratón! El ratón la miró atentamente, y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. Quizás no sepa hablar, pensó Alicia. Ya, muy bien. Sofía, antes de que silencies, obviamente, ¿cierto? En este caso, ¿podrías tú decirme que el que está narrando esa historia está participando de la historia o no lo está participando? No. ¿Por qué? ¿Dónde puedes encontrar una palabrita que te diga que no está participando de la historia? ¿Alguna palabrita en especial que te diga a ti, que te dé a entender que no está en la historia y está fuera, por ejemplo? No sé. ¿No? Ya. Existe esto que son las marcas textuales, ¿ya? Las marcas textuales a mí me ayudan a saber qué tipo de narrador tiene un texto. Y son marcas, es decir, palabras muy pequeñas que yo las puedo, por ejemplo, agrupar como eso. Pensó. Pensó es una palabra que es una marca que me da a entender que el narrador no está dentro de la historia, ¿ya? Porque hubiera sido muy distinto que dijera, yo pensé, y esa marca me hubiera dicho que el narrador es interno, pero en este caso es externo. Ahí está. Otra palabra. Alicia empezó a decirle, o Alicia recordó.
¿ya? Se preguntó, y etcétera. Ahí hay hartas. Y obviamente por eso yo creo, entonces, Bastián Guayque, que el narrador de este texto, por todas esas marcas, es... Bastián Guayque. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería el narrador de este texto? De- Un narrador omnisciente. Ya, bien, súper. ¿Y por qué es omnisciente y no es conocimiento relativo? Porque aquí tenemos marcas que nos dicen que sabe lo que piensa Alicia, lo que recordó Alicia, lo que se preguntó a sí misma. Entonces, obviamente, tiene un conocimiento así, pero absoluto de la historia. Bien. Segundo ejemplo, y vamos a pasar a... ¿Quién está por acá? Vicente Leiva. El mismo ejemplo, tienes que, o sea, en la misma situación, tienes que leerme este ejemplo, Vicente, y luego vamos a contestar un par de preguntas para avanzar después al final de la clase. Ya. Despertó horrorizado, un sudor frío cubría mi frente, mis dientes castañaban y todo mi cuerpo convulsionaba. Entonces en la débil y amarillenta luz de la luna me conseguía entrar a través de las persianas de la ventana y divisé al desgraciado, al monstruo despreciable que había creado. Tenía levantada las cortinas de mi cama y sus ojos, si pueden llamarse así, me miraba fijamente. Su boca se abrió y murmuró unos sonidos desarticulados, mientras una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, pero no le escuché. Extendió una mano aparentemente para detenerme, pero escapé y bajé las escaleras. Ya. Ahora sí necesito de su ayuda porque yo, al parecer, si yo estuviera muy confundido, o sea, si yo no supiera identificar a un narrador interno, yo podría decir que aquí hay dos posibilidades, que sería protagonista y sería testigo, ¿ya? Vamos. Si yo me fijo en las marcas textuales otra vez, esto nos va a ser muy útil y ustedes lo pueden ir destacando cuando hagan alguna actividad o se les pide identificar un narrador. Mi cama, ¿ya? Divisé al desgraciado. Cubría mi frente, mis dientes y todo mi cuerpo. Me miraban fijamente, pero escapé y bajé las escaleras. Entonces, Juan Cristóbal, si hay un narrador interno a partir de todas esas marcas, ¿cuál podrías decir que es tú? Protagonista. Protagonista. ¿Y por qué no es testigo? Porque habla de él, habla de sí mismo y no habla de él en tercera persona. Ya, bien. Y además, porque yo podría incluso, como les digo, confundirme y poder decir, pero si ahí dice divisé al desgraciado, que sería el otro. Además dice, extendió una mano por el otro, ¿cierto? Que había creado como una especie de monstruo. Pero son 2 o 3 marcas frente a todas las otras, ¿ya? Y entonces hay que ver cuál predomina. Eso es súper importante cuando de repente pareciera que un mismo texto tiene 2 o 3 narradores. Yo tengo que ver cuál es el que es más importante y el que está mayormente presente, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar hacia el final ya de la clase. Obviamente tenemos que jugar todavía, pero esto que les voy a explicar ahora es lo que se van a encontrar en la guía que tienen que hacer esta semana y que es súper cortita y que tiene solamente un par de preguntas y es hasta el miércoles, ¿ya? Pero lo vamos a explicar acá para que podamos hacerlo más fácil después. Hoy día hay una estrategia, ¿ya? Que las vamos a aplicar como un paso a paso para lograr describir un narrador correctamente. Primero, ¿cierto? Fijarnos quién narra la historia, es decir, en primera, segunda o tercera persona. Primera yo, segunda tú, y tercera persona él, ellos, ellas, etc. Luego, establecer el conocimiento de esa persona, ¿cierto? De la historia. Es decir, identificar cuánto sabe sobre el mundo, y para ello vamos a tener que empezar a buscar pistas o esas marcas textuales que aprendimos recién a reconocer, ¿ya? Que es muy importante ubicar las marcas textuales porque esas me ayudan en definitiva a determinar si es que yo estoy confundido, por ejemplo, recién entre un testigo y un protagonista, esas marquitas me van a determinar el narrador correcto, ¿ya? Y al final, como paso 3, mencionar qué tipo de narrador corresponde y explicarlos con ejemplos. Es decir, voy a necesitar sí o sí el paso 2 para luego hacer correctamente el paso 3. Y es lo que van a tener que hacer ustedes con un cuento que se llama Poquita Cosa.
que va a estar ahí también en los materiales de Classroom. ¿Ya? Esa va a ser la actividad semanal. Viene una guía, esta es la guía, obviamente tiene alrededor de 2 o 3 páginas, y este primer texto va a ayudar como a ejemplificar la estrategia que recién vimos, que era esta. ¿Dónde está? No. Esta, ¿ya? Tienen que hacer esta estrategia en el fondo con un texto que se llama Poquita Cosa, y este que aparece al principio es solo como para que puedan ejercitar esa estrategia y lo hagan bien. Obviamente, después que terminen, pueden hacerlo en el cuaderno, sacarle una foto, pueden hacerlo en ese mismo documento y enviarme el documento de vuelta, o hacer otro Word, y ustedes ven la manera en cómo lo hagan. Ya lo importante es cumplir con la actividad, porque si nos dejamos pasar una semana, obviamente después lo que sigue va a ser todo más complejo. Entonces, voy a hacer un par de preguntitas para alguien que no haya hablado todavía. Belén González. Ya, Belén. Si yo pongo esa palabrita en un mapa conceptual, que esto es un mapa conceptual, ¿qué tendría que yo sacar de esa palabrita? Hay 2 conceptos. El narrador. Ay. El externo y el interno. Ya, bien, súper. Interno y externo, que yo me choco ahí la rayita, pero salen de la misma, del mismo concepto central. Externo, ¿qué significa, Daniel Garrido? ¿Y cuál es la diferencia con los internos? Tengo que explicar la diferencia entre los dos, ¿cierto? Sí, entre los dos nomás. No nombres nada más todavía. El externo es el que se encuentra fuera de la historia, ¿Ya? mientras que el interno se encuentra presente en la historia, dentro de la historia. Ya, muy bien, gracias. Le voy a pedir a Matías, ¿estás levantando la manito? ¿Quieres decir algo? ¿No? Ya, que aquí me parece que Matías está levantando la mano. A ver quién está por acá, la Antonia Sandrock. Necesito que actives tu micrófono para contarme cuál es la diferencia, Antonia, entre, o qué narradores puedo encontrar en los externos. Antonia Sandrock. Ya, creo que no está la Antonia. Eso es importante porque por algo les digo que activen su cámara o que por último estén atentos, porque si no, no vale mucho que yo tenga puesto la clase y después no participo. A ver quién más veo por acá. La Francisca. Sí, tú. Externos, ¿qué narradores tengo? El objetivo y el omnisciente. Ya, muy bien. Y en el interno tengo al protagonista y al testigo. Ya ahí está un pequeño resumen de cada uno de ellos en muy poquitos conceptos que después pueden revisar con más calma. Y ahora entonces pasamos a ejercitar. Pero antes de meterse al código que allá aparece, no lo hagan al tiro, quiero que leamos juntos esto que está acá. Y para ello necesito que... ¿quién está por acá? Nayeli, ¿te encuentras ahí? Ya, tampoco está, parece. Bien, vamos a leer primero este texto cortito, porque es el que nos va a dar la actividad del Kahoot. Ya, por mientras pueden ingresar el código, pero es importante primero leerlo. Dice: llovía torrencialmente en las calles y el viento barría las hojas. Entró apresuradamente a su casa luego de sacar las llaves de sus mojados bolsillos. Se acercó al espejo. No había llegado nada, pues. Ahí sí. Se acercó al espejo, se observó e intentó describirse. ¿Ya? Ella era más primavera que verano y más otoño que invierno. Era más suspiro que alegría o llanto. Seguía observando. Su imagen poco a poco se desvanecía. Ahora creyó entender lo que él le había dicho. Ella de pronto ya no era nada. ¿Alguien me puede decir si entiende algo de ese pequeño fragmento?
A ver de nuevo, la última. Llovía torrencialmente en las calles y el viento barría las hojas. Ella, obviamente, entró apresuradamente a su casa luego de sacar las llaves de sus mojados bolsillos. Hasta ahí todo bien. Luego de entrar a su casa, se acercó al espejo, se observó e intentó describirse. Dice, ella era más primavera que verano y más otoño que invierno. Era más suspiro que alegría o llanto. Seguía observando. Su imagen poco a poco se desvanecía y ahora creyó entender lo que él le había dicho. Ella de pronto ya no era nada. Se puede entender aquí, con el tema del amor, que hay una relación, ¿cierto?, entre dos personajes. Y que ella, en el fondo, por eso miren, aquí es súper, súper importante cuando a veces pasamos y leemos texto y texto y no nos fijamos en el título. El título dice la mirada de los otros, frente a lo que de repente uno puede pensar. ¿Qué es lo que yo puedo interpretar aquí? Que de repente esa mirada de otros tiene más importancia que lo que yo creo en mí mismo. Y ella probablemente tuvo una desilusión y le hicieron creer que tal vez no era nada. Y por eso, al analizarse, se empezó como a desvanecer y terminó siendo nada tal y como otros le dijeron y no fue capaz de creer tal vez en sí misma. ¿Ya? Hay una interpretación súper profunda que yo pudiera sacar más ahí, pero obviamente es para a la rápida y para poder hacer este texto. Así que ahora sí vayamos a la página, al Kahoot. 5843909 es el código, ¿ya? Así que los espero para jugar. Voy a esperar un minutito para que alcancen a ingresar. A ver, en sala hay... No me aparece el número de personas. 45 se supone. Así que vamos a... Ahí recuerden el texto, porque se supone que con este texto son las preguntas. Ya. ¿Ya estaremos o hay alguien más que quiera ingresar? Que me escriba en el chat por último. Yo todavía no ingreso para que yo sepa. Ya, y yo creo que estamos bien. Ya, ahora sí, voy a sacarlo, así que atentos. Diego, levantaste la mano, ¿todavía faltas? Ya, vamos. ¿A dónde estaba esto? Start. 1, 2 y 3. Vamos. Ese es el texto, ya no se asusten que no lo van a alcanzar a leer, pero es el que leímos recién. Entonces, ¿qué fragmento evidencia el narrador omnisciente que aparece en este texto? Lean lento. Entró apresuradamente a su casa luego de sacar las llaves de sus mojados, se acercó al espejo, ahora creyó entender lo que él le había dicho, seguía observando. ¿Cuál de esos permite saber que este narrador es efectivamente omnisciente?
El omnisciente, recordemos que lo sabe absolutamente todo, ¿ya? Así que allí hay uno solo que permite entender esa realidad del que lo sabe todo. ¿Alguien falta en su respuesta? Por favor, atento para que no demore tanto, si es que ya lo tienen, a menos que estén pensando todavía ahí. Ya. A ver, los que se equivocaron y pusieron ahí el triángulo rojito, dice, entró apresuradamente a su casa luego de sacar las llaves de sus mojados bolsillos. Si yo fuera un relator de la historia, yo podría ver que una mujer entró corriendo a su casa y que además, ¿cierto?, sacó de las llaves de sus bolsillos, o sea, sacó las llaves, ¿cierto?, de sus mojados bolsillos. Eso no es omnisciente porque ahí yo no puedo ver absolutamente nada adicional. Solo veo que alguien entró más o menos apurado a su casa, sacó las llaves y entró. ¿Ya? Nada más. En cambio, los 21 que acertaron es porque, obviamente, ahí hay una marca textual. ¿Cuál sería esa marca textual, Magdalena? ¿Estás ahí? Ahora creyó entender lo que él le había dicho. Que cuando poco a poco fue desapareciendo, el narrador omnisciente como que se dio cuenta, como que dijo ya, Ya, ¿y cuál sería la palabrita Ahora- clave ahí? creyó. Creyó, exactamente. ¿Ya? Bueno, el único que se equivocó ahí en el amarillo, igual, pues, es lo mismo que la roja. Se acercó al espejo. Yo puedo ver que una persona se acerca al espejo, pero no sé lo que está pensando mientras se acerca al espejo. Lo mismo que los 3 que se equivocaron en el verde, ¿ya? Atentos. ¿Ya? Ahí están los 5, Daniel Garrido, Franco, Matías F, Juan B y la Josefa. Siguientes. ¿Qué relevancia tiene la acción del personaje masculino? ¿Qué fue lo que le hizo el masculino? Recuérdenlo. ¿Causó los suspiros de amor del personaje principal? No sé. ¿Genera la alegría y el llanto del personaje femenino? ¿Motiva la descripción de sí misma que realiza el personaje frente al espejo? ¿O provoca que la protagonista se moje en la lluvia? Ahí se alcanza a ver el texto cuando dice... había una parte... Ahí está, ahora que yo entender lo que él le había dicho. Atento a lo que faltan, rápido. Lo más literal yo podría decir que hizo que se mojara, porque llegó de la lluvia, ¿cierto? Pero aquí hay una palabrita clave dentro del cuento, o el mini texto que está ahí, y es que dice, ahora creyó entender lo que él le había dicho. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la azul. Muy bien, las 18 que respondieron. Yo en ningún momento de la historia vi que ella haya suspirado por amor. En algún momento se mencionan los suspiros, pero es muy levemente como para hacer una comparación de lo que era antes con lo que está haciendo ahora, luego de que el personaje precisamente hiciera que ella se empezara a repensar frente al espejo, como a mirarse y decir, a lo mejor yo no soy como yo creía, sino que él me dijo que yo era tal y ahora me siento mal, una cosa así, ¿ya? Por eso tampoco la oposición de la alegría y el llanto sería la correcta. Y muy literal sería haber dicho las 5, ¿cierto? Que él fue el que hizo que ella se mojara. ¿Ah? Probablemente no, esa no, es muy literal. Puedes llegar a ser, pero es muy literal. Y aquí estamos pensando en que él hace que ella se describa a sí misma y que probablemente por eso termine mirándose al espejo y no esté conforme con lo que proyecta ella misma. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a la siguiente. Son 5 preguntas. Se actualiza y pasa Franco Díaz. Ahí ingresa Larle, Carolina y Penja U. No sé quién será Penja U. Siguiente. 3. ¿Qué elemento permitiría sostener que esta historia es fantástica? ¿La lluvia torrencial?
la observación continua en el espejo, el viento capaz de volar hojas, o el desvanecimiento definitivo del personaje, es decir, mirándose al espejo, desapareció. Ya, súper. Pensé que voy a ver error como los anteriores. No era muy difícil esta porque obviamente lluvia hay en todos lados, viento obviamente mueve la hoja en la calle, la observación continua en el espejo. Eso no es fantástico. Si ustedes pueden observarse continuamente en el espejo, a menos que aparezca algo, y ahí la historia se transformaría en algo totalmente irreal. Pero en este caso el personaje desapareció, como que se esfumó frente al espejo. Una manera fantástica de No decir... puede ser. Me vi en el espejo y me pareció un reflejo. No, pero en este caso es cuando ella en el fondo termina mirándose en el espejo y hace que todas esas apreciaciones que él le dijo terminaron siendo casi ciertas y ella termina desapareciendo, es decir, como que menoscabándose a sí misma. Ya, las últimas dos que quedan no son relacionadas con el texto, ¿ya? Así que atentos, porque aparece algo cortito ahí que debería ser un texto, parece que no me acuerdo cómo ya lo había hecho. Ya, Sofía ingresa ahí entre los 5, Franco sigue en primer lugar, Daniel, Carolina y Arlet. ¿Verdadero o falso? El narrador presente en el siguiente texto es testigo. Hay mucho tiempo, así que no se apuren. No lo hagan tan rápido. Ya, bien, gracias. Pensé que no podían haber equivocado. No era testigo, ¿cierto? Evidentemente era un narrador que es de tipo protagonista. No había ninguna posibilidad que sea testigo. Estaba refiriéndose a sus propias acciones como un personaje principal. Bien. Ahí pasamos a Carolina, Franco Díaz, Anto, Hugo, Arlet, Corazón y Daniel Garrido en tercer lugar. Bien. Y la última, tampoco tiene relación con la anterior. Se limita a contar solo lo que puede observar y lo hace en tercera persona. Esta definición es de un narrador, protagonista, omnisciente, testigo, objetivo o conocimiento relativo. Solo lo que puede ver. No, los 8 que se equivocaron ahí no puede ser testigo porque había una palabra que dice ahí, habla en tercera persona, ¿ya? Puede parecerse sí al testigo, pero si yo hubiera puesto ahí, lo hace en primera persona, y ahí lo transforma en un personaje testigo, pero estamos frente a una tercera persona que tiene que ser sí o sí un conocimiento relativo o narrador objetivo, ¿ya? El que puso narrador omnisciente, que llegue a reforzar, por favor, porque no se parece. Así que ahí no hay que reforzar esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué hora es? Son las 12, 5 para las 12. Ahora yo les voy a subir al tiro a Classroom la actividad que es un cuento muy corto que se llama Poquita Cosa. Ya es una relación entre una sirviente y un amo, por así decirlo. No me gusta la palabra sirviente, pero así se refiere el texto. Y un pago de dinero, ¿ya? Y el poquita cosa también es un título que tienen que analizarlo bien antes de empezar a leer. ¿Cuándo yo le puedo decir a una persona que es poquita cosa? Que eres poca cosa. Como en términos... Como que no es nada comparado a él, algo Eso, así. como con un término despectivo. Y de eso se trata el cuento, de una relación bien, bien particular entre estos dos personajes. Ya es súper cortito, pero es bien, nos lleva a la reflexión en torno a ese término. Entonces, les agradezco por su participación de hoy día, los 44 que estamos acá. Me gustaría que me dijeran si es que es necesario que esto se haga más tarde y no a las 11, porque a veces ha habido momentos en que llega más gente y ahora, bueno, no hay pocos. Yo agradezco a los 44 que se comunican, o sea, que se conectan porque quieren, pero a lo mejor es más tarde. No sé si ustedes me dicen.
Sí, profe, más tarde, muy temprano. Más tarde, yo casi no me despierto hoy. Ya, a ver, voy a hacer una votación. Creo que aquí lo No, puedo hacer. papá, más tarde no. Está de pana, está de pana. Espérame, Somos espérame, 6 espérame. en mi casa y no puedo levantarme. Voy a hacer una votación O sea, tan rapidita. tarde. Aquí Porque están mismo. todos tarde. Apura, profe, apura. Espérenme. Un minutito. Ya. Voy a hacer la pregunta aquí mismo. ¿Prefieres la clase en la Imaginé esto en mañana clase o en presencial. Prefiero la clase jornada más de la tarde. Ahí sí, acá. Ya no se vayan todavía para que aprovechemos de hacerlo bien democrático. Opción 1, mañana. Opción 2, tarde. Sí. Profe, ya sé que va a ganar tarde. No, porque a lo mejor es más conveniente, no Es necesariamente... más conveniente la mañana, pero toda la gente es floja. Ya, ahí va la votación. Es que a lo mejor en la tarde tienen muchas cosas que hacer y entonces tampoco sea tan conveniente tal vez. Yo no hago nada en todo el día. De hecho, nos salió... ¿Cuántos faltan? Faltan 2. No, profe, sí es mejor en la tarde. Lo hice más democrático precisamente para eso. Van 39 de 42 votos y hasta el momento... Ustedes pueden ver el resultado, ¿no? No. ¿No? Ya, faltan 2 personas, rapidito. Por mi casa 2 personas están durmiendo. No. Puede ser. Ya. Espero 5 segundos. Falta una persona. ¿Quién es? No lo sé. Haciendo tuto, profe. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Finalizar. Y les comparto el tiro de los resultados. ¿Pueden verlo? ¡Oh, perfecto! ¡Ah, huevo! Ya. Por muy poquito ganó en la mañana. Así es que... Ay, Profe. Buenardo, amigo. Lo vamos a hacer a las 11:30, ¿ya? Para que alcancemos ahí a darle un periodo, porque a lo mejor yo entiendo que aunque les digan y todos, así como todos tienen una jornada de estudio, están todos ordenaditos en su casa, igual se duermen a las 2, 3 de la mañana. Y eso evidentemente no hace que se levanten a las 9 y prendió, hoy tengo clase de lenguaje. No. Entonces, prefiero que sea un poquito más tarde tal vez, y ahí lo vayamos viendo con el tiempo, ¿ya? Eso, así que les agradezco, les dejo la tarea al tiro en Classroom, tienen hasta el miércoles, pueden enviarla un poquito más tarde, no hay problema. Y eso, ¿ya? Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, chao. Adiós. Adiós.